Devuelve la pelota, viene a buscar Peñarol. Pidieron la pelota para Aguirre. Aguirre emparejó al Villar. Entregó, tiró abajo. ¡Gol! Dígame si Aguirre no estaba tan nervioso. Aguirre, el matador, se tiró contra el área. El centro, entró Cardacho. El Vasco, gol. El Toloreño, gol. Fiesta nacional de los milagros, que parece nomás que va a fabricar. Terminó, Peñarol finalista. Sos eterno como el tiempo y floreces en cada primavera. No lo miro, y Jorge Toni, gol, nacional del mundo, Uruguay del mundo. Él se va a tomar carrera, él se va a... El clima mundialista ya está instalado. Por 18 de julio se ven los puestos de figuritas del álbum. Todo se llena de expertos con sus predicciones de quién quedará fuera de la convocatoria, de quién es favorito. Hasta los políticos dicen que no tienen novedades hasta después del Mundial. El fútbol va a inundar todo por un par de meses. Es una oportunidad ideal para un repaso histórico, ¿no? Y eso es lo que propone El Origen, el programa documental emitido por Tele12 y producido por Mueca Films, que estrena su tercer ciclo este domingo y lo hace con el foco puesto en el nacimiento del fútbol uruguayo. El primer capítulo lleva el nombre de Los Ingleses Locos y tiene de todo. A ver, desde una mesa con el expresidente Sanguinetti, Sebastián Bauzá y Ricardo Alarcón, a una colección de periodistas deportivos leyendo y relatando crónicas de fútbol de principios del siglo XX. Para comentarlo, vamos a estar en contacto en los próximos minutos con Facundo Ponce de León, doctor en filosofía, cofundador de Mueca Films y conductor de El Origen. Facundo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes, ¿cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Feliz cumple Ariel para arrancar bien la entrevista. Sí, viste que él tiene el comando, o sea... Además salir bien al aire depende de él. Para que no lo corte, ¿no? Para que no te corte, no te baje el volumen. Facundo, bueno, 9 meses de investigación y de trabajo para esta nueva serie del Origen, ¿no? ¿No quedaste agotado del fútbol tan cerca del Mundial? La verdad es que sí, los primeros 2 meses y medio, más que investigación, fueron 32 reuniones con gente para ver si nos metíamos o no en esto del fútbol, porque bueno, el fútbol despierta mucha pasión, el fútbol es algo irracional, pero también es un gigante negocio, el fútbol es tantas cosas, es el baby fútbol, pero la celeste, pero también los clubes, y los clubes tienen muchos problemas que la era Tavares no tiene. Hay como dos realidades: todo lo que pasa con la selección y el complejo celeste, y después todo lo que pasa con los campeonatos locales y las canchas chicas y los clubes, y mucha gente nos decía no se metan, han logrado contar cosas bastante interesantes, y con el fútbol lo más probable es que no puedan articular, porque todas estas cosas están todas mezcladas, y hay ese de los pocos lugares donde hay un culto a la pasión desenfrenada, donde claro, ser hincha te pone en un lugar tan complejo, y no podés contar la historia sin contar cómo nacieron los clubes. Y entonces, bueno, en los primeros 2 meses fueron ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y nos decidimos en realidad a hacer algunas notas y ya filmarlas por las dudas de si al final lo hacíamos, y ahí entramos de lleno, y la verdad es que estamos cansados como siempre cuando hacemos El Origen, pero muy contentos, porque como decías vos al inicio, Romina, en el medio del clima mundialista sentimos que
que contamos algo que está en ese clima, pero que es bien distinto, porque realmente estamos como en otro registro y eso nos pone contentos. Sí, totalmente. A ver, un paréntesis para los oyentes, para recordarles. El Origen tuvo otras 2 series, una dedicada a figuras históricas, Artigas, Valle y Ordóñez, Varela, también el proceso de independencia, y luego hicieron el ciclo sobre el humor rioplatense, ¿no? Y por eso decías, bueno, hasta ahora mantenían eso y no eso de meterse en un tema que podía ser tan complicado entonces como el fútbol, ¿no? Claro, porque en esos otros temas se puede generar polémica. De hecho, nosotros después de Artigas recibimos algunas cartas bastante, pero Sí. es una polémica que no pasa nada en Claro. el fondo, porque son ámbitos, la historia, la relación del humor con los medios, donde uno quiere ser razonable. Yo puedo pensar que Artigas no debería ser el prócer, pero también quiero ser razonable con el que piensa que es el prócer. En el fútbol, este mecanismo de que uno apague su lado pasional no solo no existe, sino que está exacerbado hacia el otro lado. Es bueno defender a capa y espada tu camiseta, tu club, tu pasión. Entonces, bueno, eso nos trancaba mucho, y de hecho jorobamos acá el interno del equipo de qué va a pasar el lunes, porque el primero se emite el domingo, y ya con las promos que hay en la vuelta ya hemos recibido algunos mensajes. Yo además siempre digo que soy hincha de Nacional, que me Sí. formé en una familia nacional, entonces ya tengo a la mitad del país que piensa que yo voy a cinchar para un lado. Después todos los que son de Nacional que me dicen, a ver si defendés al... Entonces, bueno, es complicado, pero es así. A mí me parece que el mayor aporte de esta etapa del Origen es justamente liquidar eso. Es decir, el fútbol no nació como un enfrentamiento entre 2 clubes, nació como un deporte a disfrutar y que tenía sus leyes de juego, como todo lo inglés, dentro de una politeness, digamos, espectacular. Entonces, a mí me parece que lo que vamos a lograr, o van a lograr ustedes con esta apuesta, es terminar con el apasionamiento de que el otro es el enemigo. Hay un respeto que puede ganarse a partir de conocer el origen y cómo nacieron los cuadros y el deporte en sí, ¿no? Bueno, Rosario, si lo logramos, lo resumís, porque efectivamente lo que acabas de decir es el espíritu que animó al programa. Y la mesa que te comentaban al principio. Sí, la de Sanguinetti con el Alarcón y toda, da cuenta de eso. Da cuenta de eso, apuesta a eso, pide eso, refuerza eso, y esto que también ustedes ponían al inicio de un relato de Peñarol, uno de Nacional, y ustedes, esta idea que tuvieron de cerrar con el de Uruguay, es mostrar eso. Y efectivamente el deporte nació, tiene un doble origen británico, que es una crisis de la educación. Eso es interesantísimo. Y la revolución industrial, claro, muy interesante. Vayamos a ese punto, si te parece, Facundo, Para porque mí la parte más interesante. el programa del domingo que viene, como decíamos, se llama Los Ingleses Locos y relata eso, ¿no? Como los orígenes, por un lado, en Inglaterra, y cómo después eso se vino para Uruguay, ¿no? Cómo se exportó. Pero concretamente yo no lo tenía, ese dato de que, bueno, el origen en Inglaterra surgió a partir de un problema de educación como tal. De manejar a los Y de chicos cómo manejar rebeldes. a los chicos rebeldes, en clase, ¿no? que es el que tenemos ahora, ¿no? Exactamente, el mismo problema que tenemos ahora tiene la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX. De hecho, la primera frase del programa del domingo es: en el origen del fútbol hay una mujer. La reina Victoria. La reina Victoria, claro. Esa es la primera, con esa frase abrimos. Entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que son los colegios masculinos, varones, jóvenes, adolescentes, que tenían una especie de desacato total a las reglas, una desobediencia, una testosterona al máximo, se juntan los pedagogos con la reina y le dicen: no sabemos qué hacer, no estamos logrando educar. Y de esas reuniones surge la idea de, alrededor del edificio escolar, generar el campus, lo que después son los campus, que es un espacio verde, y dicen básicamente una cosa tan simple como: inventemos deportes para que corran 2 horas antes de que entren a clase. Y en definitiva son los 3 deportes, cricket, rugby y fútbol, que están Exacto. inventados por los ingleses y que se distribuyeron en sus colonias o en sus socios comerciales de forma diferente, hasta el punto que al Río de la Plata fundamentalmente llegó el fútbol, más allá de que el cricket es anterior.
El cricket es anterior, de hecho el primer partido oficial del fútbol es el Montevideo Cricket contra Montevideo el Montevideo Rowing, o sea que es cricket y remo. El remo también era un deporte para cansarlo, sobre todo en las public school que tenían como algún río para que hicieran remo y también competían. Y este elemento, cuando llega la Revolución Industrial, que es en esos mismos años, empiezan a juntar un colegio contra el otro. Y ahí se dan cuenta de que no todos interpretan las reglas del fútbol y del rugby de la misma manera, eran como deportes muy casi gemelos. Y ahí es que se juntan y unifican las reglas, la misma gente que estaba con el rugby y el fútbol, que de hecho no entramos en el programa porque se nos lleva muy largo, pero es muy interesante. Los del rugby defendían que más de un jugador pudiese agarrarla con la mano. En el inicio se pensaba que los punteros podían agarrar la pelota con la mano y correr, y al final dicen solo un jugador, que termina siendo el golero. Bueno, y se crea el penal como forma de no interrumpir una jugada de gol, ¿no? Así sí, que pero es muy posterior. Garantías, claro, pero digo... Al principio, de hecho, cuando los primeros partidos de fútbol son más parecidos al rugby, son más de choque físico, y de hecho la gran diferencia que pone el Río de la Plata, cuando los ingleses traen en los barcos el fútbol, es que empiezan a jugarlo de un modo menos físico, menos del choque, inventan el dribbling, todo eso que hablamos del dribbling, la gambeta, el firulete, todo ese arte futbolístico es el gran aporte que nosotros le hicimos al deporte, y es lo que nos hace ganar al principio todo, superar a los maestros. De alguna manera. Facundo, en este primer capítulo obviamente que se ve la fundación de los primeros clubes uruguayos y de la AUF, obviamente con una fuerte influencia de los ingleses, y hay un detalle que es súper interesante y que me llamó mucho la atención, es cómo en las primeras reuniones de la AUF se hablaba en inglés, ¿no? Sí. Se hablaba en inglés. De hecho, a Nacional no lo dejan entrar al principio porque justamente no tenía, lo que defendía Nacional era justamente el ser criollo, y la asociación se fundó todavía con una fuerte influencia de los inmigrantes, y sobre todo de los ingleses, ¿no? Pero también estaba el Deutscher, que son los inmigrantes alemanes, que también tenían tranvías acá en la vuelta, que de hecho tenían lo que después terminó siendo el predio del Parque Central cedido a Nacional. Sí, efectivamente se hablaba en inglés, y se llama Los Ingleses Locos porque las crónicas de los primeros criollos que ven el fútbol ahí en la zona del Faro de Punta Carretas, dicen: llegaron unos ingleses locos, se ponen a correr atrás de una pelota. Eso es genial, ese cuento y esa anécdota es buenísima, porque venían los marineros, ¿no? Salían del puerto a jugar hasta ahí, hasta la zona del Faro de Punta Carretas, y claro, tenían lugar para hacerlo. Ahí estaban cómodos, pero empezaron a hacerse observados, ¿no? Y ahí los primeros comentarios, entonces. Exactamente. Que también, porque de todo esto nos fuimos enterando todo el equipo. No es que nosotros sabíamos esta historia y dijimos, bueno, ahora vamos a contarla audiovisualmente. Nosotros la fuimos descubriendo también en los rodajes. Y yo me enteré que Punta Carretas, no sé, yo siempre había asociado que Punta de las Carretas tendría que ver con la época que había carretas, y no sé, frenarían ahí, siempre esas cosas que uno... Y me enteré que en realidad el nombre es por cómo se veía desde los barcos la zona del faro, que parece que todas esas piedras que están en el faro... Punta Brava. Claro, y que parece que todas las piedras forman como una estructura de carretas, y de ahí viene el nombre de Punta de las Carretas, Punta Brava, y después la farola, ¿no? Cuando ponen el faro, que también se hace alusión, por ejemplo, en la canción de Jaime, ¿no? Claro. Hay un segundo aspecto que me parece muy interesante, que es cuando ustedes agregan la revolución industrial, la creación de las industrias en nuestro país, los sindicatos, y cómo empieza a democratizarse a partir de que dejan de ser estudiantes de colegios ingleses el fútbol, cuando se incorporan el obrero como parte también de su descanso y de su entretenimiento, ¿no? Totalmente. Y también ahí... eso que es lo que pasa primero en las Islas Británicas. Pero también acá. Y acá pasa y se redobla la apuesta, porque una de las cosas que nos dice el historiador inglés que explica por qué se desarrolló tanto el fútbol en el Río de la Plata, es que no solo se incorporó al obrero y en ese sentido a las clases medias y medias, sino que se incorporó socialmente a todos. Somos el primer país... Que entreveraron además el público, ¿no? Entreveró al público, entreveró todas las clases sociales, y lo que en aquel entonces se hablaba mucho, que son todas las razas. De hecho, cuando nosotros vamos a jugar Colombes en el 24 y está José Leandro Andrade, la maravilla negra en la delegación,
es una novedad para toda Europa. Hay un cuadro que trae un negro, claro. Brasil demoró mucho el desarrollo de su fútbol porque no incorporó este elemento de integración social. Y cuando lo incorporó empezó a ser una potencia futbolística, pero nosotros ya éramos una potencia futbolística. Facundo, hay un tema obviamente que es hasta el día de hoy polémica, que hace referencia al decanato, ¿no? Y obviamente que a la hora de tratar la fundación de los equipos y de la AUF, te encontrás con eso. ¿Cómo lo encararon? Y mira, lo encaramos siguiendo lo que comentó Rosario hace un rato. El tema del decanato es una tontería, y es una tontería no porque uno quiere, es una tontería porque es evidente que ninguno de los dos clubes es el decano. Entonces, una de las cosas que nos ayudó mucho a validar esto son los argentinos que estudian el fútbol regional, que estudian estas cosas, que nos dicen que les da mucha gracia, porque todas las personas mínimamente inclinadas a informarse un poco, saben que es indefendible que Peñarol sea el decano, aún uniéndolo con el Curqui, que Nacional sea el decano. Porque entonces, estuvo el Albion antes. Exactamente, y estuvo el Montevideo Cricket, antes estuvo el Montevideo Robin, o sea, hay clubes. Lo que pasa es que como son los clubes que después aglutinan casi al 100% de la población, bueno, hay una pelea. Realmente lo surfeamos el tema. Pero no por no hincarle el diente, porque es como mostrar, mirá qué discusión al santo botón esta, y mirá cuánto más interesante es esta otra. ¿Y cuál es esta otra? Es, bueno, cómo nacen, es la empresa del ferrocarril, lo que pasa después, es los estudiantes que después quieren incorporar a no estudiantes, es cómo los dos clubes construyen la base sobre la que después se despliega todo el éxito de la selección. Entonces nos centramos en eso. Si nos sale bien o no, yo no lo sé porque no sé cómo va a reaccionar la gente. Lo que sí, nosotros lo miramos, además como yo digo, en el equipo hay hinchas Nacional, hinchas de Peñarol, digo, ahí lo miramos y vamos un poco, vuelvo a las palabras de Rosario, estamos como tratando de levantar el listón, de ponerlo en otro lugar. No sé si lo vamos a lograr, pero si nos saliera bien, mucha gente se daría cuenta qué discusión en la que perdimos tiempo, ¿no? Facundo, si te parece hacemos una breve pausa y a la vuelta te preguntamos, entre otras cosas, a propósito de otros aspectos que tratan en esta primera edición, que es la viveza criolla. La violencia, la garra charrúa, esos mitos también que se han ido construyendo sobre el fútbol uruguayo. Volvemos Encantado. El Origen, el programa documental emitido por Tele12 y producido por Mueca Films, estrena su tercer ciclo este domingo. Lo hace, en este caso, con el foco puesto en el nacimiento del fútbol uruguayo. El primer capítulo lleva el nombre Los Ingleses Locos y tiene de todo, En momentos de pasión futbolística exacerbada, incluso hasta con el Mundial, bueno, es una buena oportunidad para meterse en eso, en los orígenes del fútbol uruguayo. De eso estamos conversando esta mañana con Facundo Ponce de León, que es doctor en filosofía, como ustedes saben, cofundador de Mueca Films y conductor de El Origen. Rosario, yo decía, tiene de todo, y entre las cosas que destacábamos antes fuera del micrófono eran las imágenes, ¿no? Como siempre. Son notables, porque además hay una recuperación de imágenes antiquísimas que más allá de las que conocemos, porque se mete en el Museo del Fútbol, que tiene muy buenas imágenes en fotografía, en cuanto a cómo eran los equipos y los uniformes, digamos así, pero a mí me encantan las imágenes en las cuales aparece la gente vestida con sombrero, con boina, con lo que sea, al punto que la primera patada la da un señor que queda sentado en el piso. Entonces, todo eso y la forma en que se jugaba de cualquier modo, era agarrar una pelota y patear, y eso queda perfectamente documentado en las imágenes que han logrado de todas las épocas. ¿Cómo hicieron, Facundo, con el archivo fílmico? Impresionante ese. Con el archivo fílmico hay como dos grandes explicaciones. La primera se llama Magdalena Perandones, que es una chica que trabaja con nosotros ya desde Valle Ordóñez, se sumó después del primer capítulo, de los primeros 2 capítulos del Origen, y tiene ese mix entre la búsqueda constante y el detalle, pero también maneja los tiempos de producción audiovisual, entonces sabe, hay que hurgar, pero también hay que digitalizar, y hay que, bueno, eso fue muy importante para nosotros el trabajo de ella. Y después hicimos también un acuerdo con Coral Films, porque en el proceso nos pasó que nos dijeron, ¿vieron que hay otra productora que está haciendo lo mismo que ustedes? ¿Cómo?
Sí, están haciendo un documental sobre el inicio del fútbol. No, ¿quién? Coral. Los de Maracaná. Bueno, somos pocos y nos conocemos. Tuvimos una reunión con Sebastián Bernari, que es el director, y le dijimos, nosotros estamos buscando esto en Italia, estamos buscando esto en Holanda. Nosotros también. Bueno, y ahí aunamos un poco los esfuerzos de búsqueda de archivo entre las dos productoras, cada cual para su proyecto, que de hecho es curioso porque nosotros estrenamos el domingo y se hace el jueves, porque bueno, todos queremos estrenar antes del Mundial. Claro. Y digamos que con esas dos cosas fue que armamos todo este archivo y los dos tenemos esta sensación linda de haber conseguido cosas únicas, de haber conseguido material que no existía, no solo de Uruguay, sino, como comentaban ustedes recién, de lo que era el inicio de cómo jugaban a este deporte antes de que lo conociéramos como lo conocemos hoy, ¿no? Claro. Will. Sí, otro de los temas también, Facundo, interesante que se plantea en este primer capítulo, es eso vinculado a la famosa garra charrúa también, ¿no? Y capaz que no muchos tienen en cuenta de que Uruguay, cuando empezó a jugar al fútbol, era una selección que jugaba muy bien, que era muy vistosa, que atraía además a muchos espectadores, quizá distinto a lo que después se fue entendiendo por garra charrúa, ¿no? Eso de que éramos una selección violenta, que podíamos golpear, que teníamos expulsados, y cómo el origen de todo esto era muy distinto al que podemos imaginar hoy. En ese sentido, creo que lo que se comenta, el comentarista sobre Colombes y la actuación de Uruguay en la cual salió campeón, haciendo justamente hincapié en que era en base a táctica, a técnica, a manejo de la pelota, y no, en ningún momento menciona agresividad o violencia, ¿no? Es bien interesante. Mira, para nosotros esto que comentaba Willy es el caracú de nuestra investigación, que va en línea con lo que hablábamos en el bloque anterior de volver a generar como una especie de hermandad entre todos los que nos gusta el fútbol, porque van de la mano. La idea de la garra entendida como prepotencia, como el borde como la pasión irracional, absurda, fanática, que igual si te tengo que pegar un codazo antes del córner y romperte el ojo te lo voy a romper, es un discurso que no se condice con la historia y que además nos hizo muchísimo mal, como futbolísticamente y a nivel social. Entonces, mostrar que esto es falso, y además del modo que lo mostramos, ahí no puedo dejar de mencionar el trabajo del guionista que trabajó con nosotros, que es Aldo Mazzucchelli, que se tomó el trabajo de leer la prensa francesa, española, italiana e inglesa que cubrió Colombes y Ámsterdam, que cubrió 1924 y 1928. Y cuando vos lees lo que decían los cronistas de cómo jugábamos los uruguayos, éramos el Barça, pero de verdad que éramos el Barça. Sí, totalmente. Éramos el Barça, sí, tal cual. En Colombes, ganaron los mejores, lo dice claramente, ¿no? En Colombes hicimos 20 goles y nos hicieron 2 en toda la Olimpiada. Y después esto, cuando lo vas a hablar, por ejemplo, con Tavares, que de alguna manera Tavares dice, yo recuperé aquella tradición y rompí con la que veníamos, porque ¿qué pasa? La garra es un invento argentino, esto es el programa 3. Eso está bien interesante, ¿no? Ustedes ya en el primero, que fue el que nosotros tuvimos el adelanto y vimos, viajan con frecuencia a Buenos Aires, ¿no? En distintos momentos para... El fútbol uruguayo charlar, viaja a Buenos Aires. Pero, claro, y el fútbol uruguayo en aquellos primeros años jugaban... de forma conectada, ¿no? Había un campeonato... Nació la rivalidad allí, ¿no? De ambos países. Exacto. Bueno, pero ahí decías entonces, en el tercer capítulo vamos a tener más de esto de la garra charrúa. Claro, porque el origen. En esta cosa rioplatense, que son uruguayos y argentinos jugando todo el tiempo, se explica mucho del buen desarrollo futbolístico, pero también se explica la rivalidad. Y ahí lo que pasa es que nosotros ganamos algunos partidos claves, y los argentinos, la manera de justificarlo es, nosotros seguimos siendo mejores jugando al fútbol, nosotros argentinos, pero los uruguayos tienen como una garra especial. Entonces era como una manera de decir, no ganan porque son mejores, ganan por este elemento que no es futbolístico necesariamente. Y nosotros, uruguayos, cometimos el error de comprar ese discurso y decir efectivamente ganamos por eso, y eso nos hizo muy mal, porque no ganábamos por eso, ganábamos porque jugábamos mejor que Argentina, jugamos mejor en el 28, jugamos mejor en el 30 y jugamos mejor en el 35. Y bueno, y ahí hablamos mucho de eso, te diría que es una parte muy jugosa, que es bloque
3 del programa 3. Es bien al final del ciclo. Bien. Y además hablamos con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que nos dice: lo primero que yo supe de Uruguay era que pegaban patadas. Eso se ve en el primer capítulo, ¿no? Eso es un dato, un paréntesis que hago, ¿no? Viajaron hasta Suiza a entrevistar a Infantino. Sí, pero se ve en el primer capítulo, y en el tercer bloque, el tercer capítulo, cierra el argumento de que, bueno, de que eso era falso, y bueno, y es muy interesante. Viajamos porque esto fue fundamental conseguir esta entrevista, y la hicimos como surgen muchas cosas de producción periodística, que tirás el mail y decís, bueno, lo peor que puede pasar es que nadie responda. Y bueno, respondieron, y después respondieron otros. O sea, el primer contacto nos los hace la AUF, el presidente Wilmar Valdés nos dice que había una persona cercana al presidente a la que se le podía escribir. Esa persona nos contactó con otra persona, esa otra con otra, y un día, no me olvidaré más, un martes de mañana, recibimos el correo de la secretaria Infantino diciendo que nos recibía en la oficina de Zurich. Y ahí, bueno, a preparar un viaje de urgencia, porque era como la frutilla de la torta, ¿no? Sí, claro. Volviendo al tema de la garra vinculada a los aspectos negativos, sobre todo la violencia, creo que es impagable la reunión de los árbitros, en los cuales uno de ellos, que era un árbitro extranjero, no se sorprende y dice, con razón, ustedes tienen tal cancha, porque lo que tienen que manejar siempre es poco menos que una batalla campal. Pero en ese sentido también creo que es muy justo recordar lo que dice Tavares, porque Tavares, al contrario, reclama la garra charrúa, pero en el verdadero sentido, y eso me parece muy interesante también, porque dice, no, garra charrúa es la que tenemos, la que debemos tener, no la que se ha mal interpretado a partir de la violencia. Exactamente. De hecho, hay una discusión sobre eso, de que el problema no es la garra charrúa, el problema es que se interpretó incorrectamente, mal. Pero también eso es una herencia de la lectura argentina que se hizo de nosotros, que también ahí tenemos una investigación periodística de la final del 30, porque también los argentinos dicen la final del 30 nos la ganaron de prepo, con esa cosa, y es falso, pero es falso, y tuvimos con un investigador uruguayo en Francia, que leyó las crónicas que escribió el árbitro del partido, que nunca se tradujeron al español, que es un belga, que dice que el partido fue totalmente limpio, y que los argentinos por eso se quedan, reciben las medallas y salieron segundos, pero después, cuando llegan a Buenos Aires por problemas políticos, futbolísticos y todo, generan ellos la leyenda de que los trataron mal, de que hubo una tensión, de que el juez se tuvo que ir corriendo al puerto de Montevideo, y nosotros nos compramos el relato. Entramos como siempre en el juego que no nos interesa. En fin. Hay otro pasaje, volviendo a lo que decía Rosario, de esa reunión entre árbitros, que estamos hablando de Ernesto Filpi, Jorge Larrionda y Claudia Umpierres. Detalle, hay una mujer incorporada. Claudia Umpierres, claro. Bueno, y ahí queda planteado lo de la visión interesante sobre la viveza criolla, ¿no? Y la discusión que se da, por ejemplo, al comparar lo que fue la mano de Maradona con la mano de Suárez. Con la mano de Suárez, ¿no? Ahí interviniste tú, Facundo, y creo que lo hiciste con toda justicia, ¿no? No, pero ¿vieron cómo reacciona él? O sea, ¿ustedes vieron cómo él después explica lo que quiso decir? ¿Larrionda? Sí. Sí. Porque es lindo también, porque yo... ahí esa es la cosa que tiene el fútbol. Yo digo, ¿cómo este hombre va a comparar esto y hago el chiste de sacar la amarilla porque él no sabía llevar? Sí. Él lo que dice es que uno tuvo la incidencia, en un caso el árbitro no lo vio, en el caso de Maradona, y en el otro sí, fue sancionado, ¿no? O eso le dicen los demás, no recuerdo bien quién fue que manejó ese argumento. Ese es lo que dice, entonces ahí hace... como el razonamiento que hace Jorge Larrionda en ese momento es un razonamiento muy interesante, porque él lo que está diciendo es, no nos olvidemos que en el inicio del deporte, tal cual se pensó el fútbol, el árbitro al principio estaba incluso afuera de la cancha, había un respeto por la norma que hemos ido perdiendo, y no nos olvidemos de eso. Y Suárez es un fenómeno, lo aclara como al pasar, porque si no estas cosas... que pasa mucho con el fútbol, se llevan siempre para un lado incorrecto. Él dice, yo utilizo esa jugada simbólicamente. No, pero además dice que los dos sabían que estaban cometiendo una falta. Exacto. Y bueno, y eso también es interesante, y nosotros lo comentamos en el programa, que es esta cosa que también
en el inicio estaba este espíritu de caballerosidad, de fair play, que se mantiene, que para la FIFA es muy importante, para Tavares es muy importante, pero también nosotros, criollos, incorporamos este deseo de ganar. Entonces, cuando vos querés ganar, la regla la vas a forzar, y todo el primer programa es esta discusión antropológica del juego, la regla, la victoria, la derrota, y por eso terminamos con un clip del baby fútbol, porque en el fondo todos coinciden que se juega mucho ahí, en ese momento de infancia donde vos te formás con las reglas del fútbol. Sí. Ahora, Facundo, eso que decís también me hace acordar algo que te menciona el maestro Tavares en ese primer capítulo. Esto de que, bueno, los ingleses inventaron el fútbol, hicieron las reglas, pero Tavares te dice, y creo que está bueno, cada país después le fue aportando sus cuestiones, incluso culturales. Nosotros, los argentinos, que nos parecemos mucho, bueno, le fuimos agregando nuestras pizcas que hicieron que nuestro fútbol en ese momento fuera muy superior, pero además él dice, y otros países también le fueron agregando su cosa, como el mismo deporte, bueno, tiene distintas visiones que también hacen en las elecciones, ¿no? Sí, exactamente. Y en eso que cada uno le fue agregando, nosotros le agregamos la picardía. Solo que lo hablamos con Macaya, creo que ahí en ese mismo momento tenemos que ser muy claros, porque hay una picardía del firulete legítima, claro, una legítima y la otra tramposa. Exacto. Es tener bien claro esta distinción, lo que hace un tipo de juego u otro tipo de juego, ¿no? Y creo que ahí nos jugamos mucho, y creo que parte del proceso de esta selección es haber entendido bien la primera y haber eliminado la segunda de las herramientas que se pueden tener para ganar el partido. No queremos ganar el partido, de hecho lo comentan mucho los jugadores, ¿no? Esto de entran 11 y salen 11 porque no nos interesa ganar el partido pegando patadas afuera del reglamento, queremos ganarlo adentro del reglamento. Yo antes del final quiero reconocer y decirle a la gente que Facundo, siendo gran hincha de Nacional, con familia también muy vinculada al club, fue totalmente objetivo, y pueden mirar los hinchas de Peñarol, pueden mirar. No sé si te habrá costado mucho, Facundo, pero dice que le va a costar el lunes, ¿no? te apoyo, no? porque todos saben también que públicamente me he declarado mancha y no me dolió nada de los aspectos que señala Facundo y su equipo en esta es un gran trabajo, muy objetivo. No sé si le costó a Facundo, pero quiero dejar eso. Me costó mucho, se los agradezco, y ojalá que lo que les pasó a ustedes les pase a todos a los que vean el domingo el programa, ojalá. Facundo, el domingo a las 21, después de Telemundo. 21 horas, perfecto. Y son los próximos 3 domingos, ¿no? Exactamente, los ingleses locos este domingo, Ámsterdam y Colombes el siguiente, y Mundial de 1930, tercera y última emisión. Bueno, Facundo, muchos éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias por la nota, un placer. Que pasen bien, un abrazo para todos.